Si al igual que nosotros, fuiste de los que vimos la serie de Jeffrey Dahmer en Netflix y te pareció atroz todo lo que te mostraron, te sorprendería saber que existió otra persona en el mismo estado de Wisconsin cuyas atrocidades hubieran sorprendido al mismo Dahmer en persona. Hoy te contaremos la historia de Ed Gein, también conocido como el carnicero de Plainfield, uno de los asesinos seriales más notorios y macabros de la historia estadounidense, quien cometió varios crímenes horribles en la década de 1950 en Wisconsin. Antes de comenzar con el video, te agradeceríamos dejarnos tu like. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te esperamos. Edward Theodore Gein nació en La Crosse, Wisconsin, en 1906. Fue el segundo hijo de George Philip Gein y Augusta Wilhelmine. Augusta, su madre, era una ferviente religiosa y nominalmente luterana, que siempre predicaba a sus hijos sobre la inmortalidad innata del mundo, la maldad de la bebida y su creencia de que todas las mujeres, excepto ella, eran promiscuas por naturaleza e instrumentos de Satanás. Todas las tardes les leía versículos bíblicos sobre la muerte, el asesinato y el castigo divino. Odiaba a su marido, un alcohólico incapaz de mantener un empleo. Había trabajado varias veces como carpintero, curtidor y vendedor de seguros. Durante su estancia en La Crosse, George fue propietario de una tienda de comestibles locales, pero pronto vendió el negocio y abandonó la ciudad con su familia para vivir aislado en una granja de 63 hectáreas en la localidad de Plainfield, Wisconsin, la cual se convirtió en la residencia permanente de la familia Gein. Augusta aprovechó el aislamiento de la granja para rechazar a los forasteros que podrían haber influido en sus hijos. Jean solo salía de la granja para ir a la escuela y fuera de la escuela pasaba la mayor parte del tiempo haciendo tareas en la granja. En abril de 1940, George, el padre de Ed, murió de un fallo cardíaco causado por su alcoholismo, a la edad de 66 años. Así que tanto su hermano mayor Henry y Ed tuvieron que empezar a trabajar, realizando trabajos ocasionales en el pueblo para ayudar a cubrir sus gastos. En general, los residentes de la comunidad consideraban a los hermanos como fiables y honrados. Mientras ambos trabajaban como obreros, Ed también cuidaba a los niños de los vecinos. Disfrutaba haciendo de niñero, ya que parecía relacionarse más fácilmente con los niños que con los adultos. Con el tiempo, Henry empezó a salir con una madre divorciada de 2 hijos y planeaba irse a vivir con ella, pero le preocupaba el apego de su hermano a su madre, y a menudo hablaba mal de ella delante de Ed, el cual solo se limitaba a responder con sorpresa y dolor a sus comentarios. El 16 de mayo de 1944, Henry y Ed estaban quemando vegetación pantanosa en su propiedad. El fuego se descontroló y atrajo la atención de los bomberos locales. Al final de aquel día, cuando el fuego se había extinguido y los bomberos se habían retirado, Ed denunció la desaparición de su hermano a las autoridades. Así que con faroles y linternas en mano, un grupo de búsqueda buscó a Henry, cuyo cadáver fue encontrado boca abajo. Al parecer, llevaba muerto algún tiempo, y la causa de la muerte parecía ser un fallo cardíaco, ya que no había sufrido quemaduras ni heridas de ningún tipo. Ed fue sospechoso del hecho, pero nunca fue acusado formalmente. La relación entre Ed y su madre se volvió cada vez más estrecha y obsesiva,
y Ed desarrolló un interés enfermizo por la anatomía humana y la muerte. Poco tiempo después de este incidente, Augusta sufrió una parálisis cerebral y Ed se dedicó a cuidar de ella a tiempo completo, pero su salud se deterioró rápidamente, muriendo el 29 de diciembre de 1945, a la edad de 67 años. Ed quedó destrozado por su muerte. En palabras del escritor Harold Schechter, había perdido a su única amiga y a su único amor verdadero. Estaba absolutamente solo en el mundo. Luego de aquello, Ed se aferró a la granja y ganó dinero con trabajos ocasionales. Tapió las habitaciones que utilizaba su madre, incluidos el piso de arriba, el salón de abajo y la sala de estar, dejándolos intactos. Mientras el resto de la casa se volvía cada vez más sórdido, estas habitaciones permanecían inmaculadas. A partir de entonces, Jim vivió en una pequeña habitación junto a la cocina. Es a partir de aquí cuando comenzaron sus atroces actos criminales. Ed comenzó a saquear tumbas y a desenterrar cadáveres para estudiar su anatomía y preservar partes del cuerpo. Le gustaba realizar toda clase de experimentos con los cuerpos que robaba de los cementerios aledaños al pueblo. Se sentía fascinado por la carne humana. Una noche de diciembre en 1954, Ed asesinaría a su primera víctima, llamada Mary Hogan, quien era una mujer mayor y soltera que poseía un pequeño bar donde solía trabajar sola, ubicado en Pine Grove, Wisconsin. Según los informes, Ed Gein entró en el bar armado con su pistola calibre .32, después de que Mary cerrara el bar. Ed la habría matado a tiros y luego arrastrado su cuerpo fuera del lugar. Jim luego desmembró el cuerpo de Mary y llevó las partes a su granja, donde las mantuvo como trofeos y la utilizaba para sus perturbadoras creaciones. Los amigos y familiares de Mary se preocuparon después de que no se presentara a trabajar durante varios días, y la policía fue alertada, pero no se encontraron pruebas que llevaran a la identificación del asesino en ese momento. Además, la policía en esos momentos no tenía acceso a las tecnologías forenses avanzadas que existen hoy en día para ayudar en las investigaciones criminales. Ed pasó un tiempo más con sus sucias costumbres sin que nadie sospechara nada, debido a que para la pequeña comunidad de Plainfield en ese momento no había nada que señalara a Jim como sospechoso, puesto que su reputación era de ser un vecino callado y reservado. No fue sino hasta el asesinato de Bernice Worden en noviembre de 1957 donde todo saldría a la luz. Bernice era la dueña de la tienda de los artículos ferreteros del pueblo y también era la madre del alguacil adjunto del condado. Ed Gein ingresó a la tienda de Bernice el 16 de noviembre armado con un rifle calibre .22, poco antes de que Bernice cerrara la tienda. Gein le habría disparado y matado. Luego arrastró su cuerpo a la camioneta de Bernice y la llevó a su granja, donde la desmembró y utilizó partes de su cuerpo para sus macabras creaciones. A la mañana siguiente, el hijo de Bernice, que también era el alguacil adjunto del condado, se había enterado de que su madre no había llegado a casa en la noche anterior. Al dirigirse a la tienda, descubrió que ésta estaba abierta y que la caja registradora había sido vaciada. También encontró una mancha de sangre en el suelo y que la camioneta de su madre había desaparecido. Inmediatamente comenzó una gran búsqueda por parte de los investigadores de la oficina del sheriff del condado. La última persona en ver a Bernice fue uno de los clientes que más visitaba la tienda, el cual afirmó haber visto a Bernice
hablar con una persona a la cual describió como parecida a Ed. La policía llegó a la granja de Jean y comenzó a hacer preguntas. Ed, nervioso, comenzó a dar respuestas contradictorias. Los oficiales se dieron cuenta de que algo extraño estaba sucediendo y pidieron permiso para registrar su casa. Mientras esperaban por las autorizaciones, varios oficiales pasearon por los terrenos de la granja y encontraron la tienda de campaña de Worden detrás de la casa, junto con un rastro de sangre que conducía a la casa de Jean. De inmediato se propusieron entrar a la casa. Está de más decir que ninguno de ellos estaban preparados para lo que sus ojos presenciarían al momento de entrar a dicha casa. Encontraron la cabeza de Bernice en una bolsa de papel, así como otros restos humanos en la cocina y en el congelador. También encontraron una serie de artefactos hechos de piel y huesos humanos, incluyendo una lámpara hecha de piel humana, un cinturón hecho de pezones humanos y una túnica hecha de piel humana. En el sótano, los oficiales descubrieron el cuerpo desnudo y decapitado de Bernice. Su cuerpo había sido colgado boca abajo por los tobillos y había sido abierto por la mitad. A medida que los oficiales continuaban buscando, encontraron más horrores. En una de las habitaciones encontraron una cama hecha de partes del cuerpo humano, incluyendo cráneos y huesos largos. En otro rincón de la casa encontraron una silla hecha de piel humana y varios cráneos con velas dentro, junto a chalecos hechos de piel humana y una máscara hecha de piel facial. Ed Gein fue arrestado en el acto. Durante el interrogatorio confesó haber asesinado a Bernice Worden y haber desenterrado decenas de cuerpos de mujeres para hacer sus artículos. También confesó haber estado obsesionado con su madre, quien había muerto años antes, y había intentado crear un traje de mujer hecho de piel humana para usarlo. El juicio de Gein fue muy corto, debido a su confesión y a la gran cantidad de pruebas encontradas en su casa. Fue declarado mentalmente incompetente y enviado a una institución psiquiátrica donde pasó el resto de su vida. En 1968, después de pasar más de una década en el hospital estatal, Gein fue trasladado a Mendota Mental Health Institute. Allí fue diagnosticado con esquizofrenia y fue sometido a varios tratamientos psiquiátricos. Ed Gein murió el 26 de julio de 1984 en Mendota Mental Health Institute en Madison, Wisconsin. La causa de su muerte fue una insuficiencia respiratoria secundada por un cáncer de pulmón y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La historia de Ed Gein se convirtió en una de las más famosas historias de la criminología moderna y han inspirado películas y libros. A pesar de todo esto, el impacto de sus crímenes en la pequeña comunidad de Plainfield todavía se siente hasta el día de hoy. Algunas películas inspiradas en la historia de Ed Gein se pueden mencionar ejemplares como Psycho de 1960, una película de Alfred Hitchcock. Estaba basada en la novela de Robert Bloch, que a su vez se inspiró en la historia de Ed Gein. Masacre en Texas de 1974. El personaje icónico Leatherface está basado en Ed Gein debido a su máscara hecha con piel facial. Silence of the Lambs en 1991. Aunque el personaje principal de la película, Hannibal Lecter, no está directamente inspirado en Ed, la trama de la película comparte similitudes con la historia de Gein. Si te gustó el video, suscríbete, es gratis. No olvides dejarnos tu like y compartirlo con tus seres queridos. Eso nos ayudaría muchísimo. Y recuerda, puedes enviarnos tus relatos a nuestro correo
y con gusto lo narraremos aquí en el canal para ti. Y sí, claro que te pondremos como autor del mismo.